Hola chicos, hoy el tema que vamos a tratar es tuberculosis. Vamos a empezar por la definición y por la etiología. ¿Cómo se define? Como una enfermedad infecciosa crónica, ocasionada en la gran mayoría de los casos por Mycobacterium tuberculosis. En un número pequeño de casos se aíslan otras especies como Mycobacterium bovis, Mycobacterium avis o Mycobacterium africanum, pero en el 99% de los casos el agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es la forma clínica más prevalente en adultos? Es la tuberculosis pulmonar secundaria. Ya vamos a ver lo que es esto de secundaria. Las formas extrapulmonares son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a la epidemiología, la tuberculosis mata a más personas en el mundo que cualquier otra enfermedad infecciosa. Se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen más de 8 millones de nuevos casos y aproximadamente 3 millones de personas mueren por esta enfermedad. De este tercio de la población infectada, un 10% desarrolla la enfermedad activa. Dentro de ese 10%, un 15% va a desarrollar la forma extrapulmonar. Esta forma extrapulmonar es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, como los que tienen SIDA. ¿Cuál es el modo de transmisión? Bueno, Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch, es un bacilo gram positivo ácido alcohol resistente. Se propaga normalmente de persona a persona vía gotitas transportadas por el aire, que se producen cuando el individuo infectado por tuberculosis laringia o pulmonar tose, estornuda o habla. Una vez en el ambiente, los microorganismos se dispersan y son inhalados. Es decir, la vía de transmisión es la inhalación. ¿Cómo es la fisiopatología? Bueno, al llegar la micobacteria a los alvéolos, son captadas por los macrófagos. Estos macrófagos llevan a esta micobacteria hacia el tejido linfático y de los ganglios, del tejido linfático pasa a los ganglios. A su paso se produce alveolitis, linfagitis y adenitis, es decir, la inflamación de los alvéolos, del tejido linfático y de los ganglios. Esto se conoce como complejo de Ghon. Una vez que llegan a los ganglios, este complejo que tiene a los macrófagos, dentro de ellos tiene a Mycobacterium tuberculosis. Estos macrófagos interactúan con los linfocitos CD4. De esta interacción se puede dar dos situaciones. Una es que se produzca TH1 y la otra es que se produzca TH2. Si se produce TH1, estos macrófagos se van a transformar en células epiteliales y se van a formar granulomas. Esta forma es la mejor defensa frente a Mycobacterium tuberculosis. Cuando se forman granulomas, la enfermedad queda en periodo de latencia por años o de por vida. Es decir, una persona puede tener contacto con Mycobacterium tuberculosis y nunca desarrollar la enfermedad. En algunos casos sí van a desarrollar la enfermedad pasado unos años. En este caso sería una tuberculosis secundaria. Esto siempre que en esta interacción entre CD4 y macrófago se produzca TH1. Pero si se produce TH2, lo que puede suceder es que se desarrolle la forma primaria, es decir, en el contexto de la primoinfección ya van a tener la enfermedad. Bueno, ¿cómo se clasifica? Se clasifica la tuberculosis en primaria o secundaria. Como ya lo habíamos mencionado, la tuberculosis es primaria si ocurre en el contexto de la primoinfección, es decir, del primer contacto con Mycobacterium tuberculosis. Esta tuberculosis primaria es más frecuente en niños y puede ser pulmonar, extrapulmonar o miliar. Miliar quiere decir que es diseminada. Algo que no les mencioné en la fisiopatología, que retomo acá, si está en la filmina,
es que siempre Mycobacterium se disemina a todos los órganos. El asunto es si se activa o no en todos ellos. Por vía hematógena, cuando llega a los alvéolos, se disemina la micobacteria por todos los órganos. Bueno, la otra forma es la tuberculosis secundaria o por reactivación, también llamada del adulto. ¿Por qué? Porque se produce luego un periodo de latencia y porque es más común en los adultos. En esta forma es más común la tuberculosis pulmonar. En el caso de que se produzca tuberculosis pulmonar, lo típico es que esté afectado el lóbulo superior del pulmón. En cambio, en la tuberculosis primaria es más común que se afecte el lóbulo medio o inferior si se desarrolla una tuberculosis pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tuberculosis? Es la inmunosupresión o el inmunocompromiso, el contacto directo con pacientes con tuberculosis pulmonar, la desnutrición, el hacinamiento, el no tener un techo donde vivir y el encarcelamiento. Y también enfermedades como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, el tabaquismo y el alcoholismo se consideran factores de riesgo. Tengan en cuenta estos factores de riesgo, son importantes, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar? Vamos a ver qué hay. Hemóptisis, adelgazamiento, tos crónica, no una tos como la gripe que dura 1 o 2 semanas. Una tos crónica va a durar meses. Van a ver que el paciente empieza a adelgazar. Van a ver que además van a tener sudoración nocturna. También es típico la fiebre. La tos crónica esta puede empezar como seca y después convertirse a purulenta o mucopurulenta. Bueno, estos son parte del cuadro típico de la tuberculosis. ¿Qué estudios complementarios se utilizan? Bueno, los más importantes son la radiografía de tórax, la reacción de Mantoux o PPD y la baciloscopía y el cultivo. Dentro de la radiografía de tórax, como les mencioné, en una tuberculosis pulmonar es típico ver una imagen de cavitación en el lóbulo superior. Esto se va a ver como un redondo negro en el ápex. En general suele producirse en el derecho, pero también puede producirse en el izquierdo. Para que la PPD sea positiva, en nuestro medio, que somos personas que estamos vacunados con la BCG, se considera que tiene que ser mayor a 10 milímetros para considerarse positiva. Y la baciloscopía es justamente la observación directa a través de un microscopio, luego de una tinción, si mal no recuerdo es de Ziel-Nissel, de la micobacteria. Luego está el cultivo. Para la toma de muestra de cultivo es aconsejable que sea durante 3 días seguidos, a la mañana y en el mismo horario. Se recomienda a primera hora de la mañana porque hay mayor cantidad de secreciones y se va a conseguir una muestra con más facilidad. Bueno, para la prevención de la tuberculosis tenemos el aislamiento respiratorio, que se hace durante 2 semanas de tratamiento efectivo, es decir, luego de 2 semanas de que el paciente esté internado y reciba el tratamiento, se le puede levantar el aislamiento. Se habla de tratamiento efectivo porque tienen que cerciorarse de que toma los comprimidos por esas 2 semanas. Bueno, para el aislamiento tiene que ser en habitación individual. El personal de salud debe utilizar barbijo N95, lo conocerán también como 3M. 3M es una marca, se llama N95. Y el paciente, en el momento que nosotros ingresemos o que él salga de la habitación, debe utilizar un barbijo quirúrgico. Bueno, también si se dispone, se aconseja que tenga luz ultravioleta o renovación de aire por presión negativa. También como medio de prevención está la vacuna BCG, que ya la habíamos mencionado antes. Principalmente en niños previene de la meningitis tuberculosa y de las formas miliares, que es la forma diseminada.
También como medida preventiva se puede hacer el tratamiento de la tuberculosis latente, que ya lo vamos a ver a continuación. Y también se debe tratar a los familiares que tuvieron en contacto, o a las personas que tuvieron en contacto directo con la forma de tuberculosis activa. Es en esa etapa bacilífera, en la etapa en que contagia. ¿Cómo se realiza el tratamiento en el periodo de latencia? Bueno, primero está indicado en pacientes que tengan PPD positiva más factores de riesgo. ¿Vieron esos factores de riesgo que les mencioné antes? Bueno, tiene que tener algunos de esos, además de una reacción positiva en la PPD, es decir, que tenga más de 10 milímetros. ¿Y con qué se hace? Se hace con isoniazida, 300 miligramos día, durante 9 meses. El tratamiento de la infección latente disminuye el riesgo de padecer tuberculosis activa en más de un 90% de los casos. Fíjense qué importante que es esto. Recuerden que en casi un tercio de la población tiene tuberculosis de manera latente, pero si no hay un factor de riesgo no hace falta que se haga este tratamiento. Si no, habría que darle a mucha gente esto. Si bien se habla de un tercio de la población, hablamos de la población mundial y no la de nuestro país. Hay lugares en que hay mucha pobreza, hay desnutrición. En estos lugares es más prevalente la tuberculosis que en nuestro medio. Pero igual, nosotros hasta hace poco teníamos una alta tasa de tuberculosis. Tratamiento de la enfermedad activa. Bueno, ya casi acá estamos finalizando con el tema. Les comento que el tratamiento de la enfermedad activa se hace en 2 etapas. En una es la etapa de inducción y la otra de mantenimiento. La primera etapa de inducción se realiza durante 2 meses con rifampicina, isoniazida y piracinamida. Rifampicina se da 600 miligramos días, la isoniazida 300 miligramos días y la piracinamida 2 gramos días. Luego de esta etapa de inducción empieza la etapa de mantenimiento, que dura 4 meses, y se hace con rifampicina e isoniazida con las mismas dosis que la dosis de inducción. Esta pauta, siempre asumiendo una correcta adherencia y la ausencia de resistencias previas, garantiza la curación en un porcentaje cercano al 100%. Acá la clave con los pacientes que tienen tuberculosis, recuerden que es una enfermedad crónica, recuerden esto que les acabo de decir que es un tratamiento largo. La clave es justamente la adherencia, es decir, que los pacientes tomen esos comprimidos que le indica el médico. Bueno, el seguimiento se hace a través de cuantificar las enzimas hepáticas. Una complicación bastante habitual de esta medicación, conocida como tuberculostáticos, es justamente producir hepatitis, es decir, una inflamación del parénquima hepático que se va a traducir en un aumento de las enzimas hepáticas. Y hay que ver cuánto aumenta. El criterio de suspensión es que aumente por arriba de 5 veces el valor normal de las enzimas hepáticas. Otro criterio es realizar exámenes microbiológicos de esputo al final de la fase intensiva, a ver si ya hizo efecto la medicación. Y la presencia de cultivos positivos a los 3 meses del inicio del tratamiento y o baciloscopía positiva a los 5 meses es altamente sugestiva de fracaso terapéutico y supone indicación de repetir el cultivo y el estudio de resistencias para tratamiento dirigido. Bueno, esto forma parte del seguimiento. Solo tengan presente que se hace a través de cultivos, de baciloscopía y a través de medir las enzimas hepáticas sobre todo. Esto es muy médico, por ahí no es tan importante tenerlo fino. Las complicaciones pueden ser neumotórax, empiema pleural, fibrosis pleural, hemorragia pulmonar y amiloidosis, que es otra enfermedad que puede estar relacionada con esto. Bueno, vamos a hacer un repaso de 2 minutos de todo lo que vimos hasta ahora. Recuerden que tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica producida
en el 99% de los casos por Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. De este tercio, un 10% desarrolla solamente la enfermedad activa. De este 10%, solo un 15% desarrolla las formas extrapulmonares. Recuerden que la transmisión es de persona a persona por inhalación, luego de inhalar estas gotas que fueron expulsadas mediante la tos o el estornudo. Recuerden que se clasifica la tuberculosis en primaria y secundaria. La primaria es aquella que se da en contexto de la primoinfección y suele ser más típica en niños. Si en el caso de que se desarrolle la tuberculosis pulmonar en estos niños, suele producirse en el lóbulo medio o inferior, distinto de la tuberculosis secundaria, que se desarrolla luego de un periodo de latencia y suele ser más típica en adultos. Y si se desarrolla la forma pulmonar, la afección suele ser del lóbulo superior, sobre todo del ápex. Recuerden que los factores de riesgo son la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, el no tener un techo donde vivir, el encarcelamiento, el contacto directo con una persona que desarrolle la forma activa de tuberculosis pulmonar, el estar inmunosuprimidos, la diabetes, la insuficiencia renal crónica. Cuando hablamos de diabetes mal controlada. El tabaquismo y el alcoholismo son todos factores de riesgo de tener tuberculosis. Recuerden que las manifestaciones clínicas son la tos crónica, el adelgazamiento, la hemóptisis, la sudoración nocturna y la fiebre. Los estudios complementarios más importantes son la radiografía de tórax, que se puede observar esta cavitación en el lóbulo superior, que es esta imagen redonda, negra. Ya van a ver seguramente en la bibliografía una imagen que les dé un poco más de claridad sobre esto. Otro estudio complementario es la PPD, que se considera positiva en nuestro medio que tenga más de 10 milímetros. Y los otros estudios son la baciloscopía y el cultivo. Recuerden que para la prevención está el aislamiento respiratorio, la vacuna BCG, el tratamiento de la enfermedad latente en pacientes que tienen factores de riesgo, el tratamiento de las personas que estuvieron en contacto directo con la etapa bacilífera de la enfermedad. Y para el tratamiento de la enfermedad activa está en dos periodos, que es uno el periodo de inducción, que se hace durante 2 meses con rifampicina, isoniazida y piracinamida, y está la otra etapa que es de mantenimiento, que dura 4 meses y se hace con rifampicina e isoniazida a mismas dosis que la de inducción. Mencionarles nuevamente las complicaciones: neumotórax, empiema, fibrosis, hemorragia pulmonar. Así que bueno, ahora podemos empezar con el test. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el bacilo de Koch. Para completar, el principal agente etiológico de tuberculosis es una espiroqueta, un virus ARN, un protozoo o una micobacteria. La forma clínica de tuberculosis que tiene más prevalencia en adultos es la tuberculosis pulmonar primaria, la tuberculosis ganglionar secundaria, la tuberculosis pulmonar secundaria o la tuberculosis meningia primaria. Con respecto a la epidemiología de la tuberculosis, marque la incorrecta. Cerca de un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis. Es la infección con mayor mortalidad mundial. Es marcadamente más prevalente en mujeres. Solo un 10% de los infectados desarrolla la forma activa de la enfermedad. Con respecto a la fisiopatología de la tuberculosis, marque la incorrecta. El desarrollo de la enfermedad depende de la interacción entre macrófagos y linfocitos CD4. B. En todos los casos de infección por Mycobacterium tuberculosis hay diseminación hematógena a todos los órganos. C. La inmunidad humoral juega un papel central en la patogenia de la enfermedad. D. Mycobacterium tuberculosis, al diseminarse por los alveolos, vasos linfáticos y ganglios, produce el complejo de Ghom. Bueno, esta es márquela incorrecta. Acá es para completar. La tuberculosis primaria ocurre durante la y es más frecuente en. La tuberculosis secundaria ocurre luego del periodo D y es más frecuente en.
¿Cuál de las siguientes opciones forma parte del cuadro clínico típico de tuberculosis pulmonar? Tos crónica, anorexia, pérdida de peso, hemóptisis y sudoración nocturna. B. Fiebre, expectoración mucopurulenta, disnea, taquicardia y taquipnea. C. Disnea, sibilancias audibles, ansiedad, tos seca. O D. Acropaquia, cianosis, tos crónica, productiva y obesidad. Otra para completar. Para el diagnóstico etiológico de tuberculosis se recomienda tomar muestras de esputo por la mañana durante consecutivos. En cuanto a la reacción de Mantoux, si la induración supera los en vacunados con BCG, indica que el paciente tuvo contacto con Mycobacterium tuberculosis, es decir, puede presentar infección latente o enfermedad activa. En la radiografía de tuberculosis pulmonar secundaria suele observarse condensación o cavitación en el lóbulo, segmento apical o posterior. Durante la internación para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa, A. Debe ponerse al paciente en aislamiento por gotitas durante 2 semanas, utilizando este y el personal que lo atiende barbijo quirúrgico. B. Debe ponerse el paciente en aislamiento respiratorio durante 2 semanas, utilizando este barbijo N95 y el personal que lo atiende barbijo quirúrgico. C. Debe ponerse al paciente en aislamiento por gotitas durante 1 mes, utilizando este y el personal que lo atiende barbijo N95. O D. Debe ponerse al paciente en aislamiento respiratorio durante 2 semanas, utilizando este barbijo quirúrgico y el personal sanitario barbijo N95. La quimioprofilaxis con 300 mg día de isoniazida durante meses se realiza en pacientes que presentan signos de tuberculosis activa con PPD positiva y presentan de padecer tuberculosis. Así es para completar. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa se hace en 2 tiempos. 1. Inducción durante 2 meses con mantenimiento con isoniazida y rifampicina iguales dosis. Ambos son para completar estos. Mencioné 2 complicaciones de la tuberculosis pulmonar. Enumere otras 2 complicaciones de la tuberculosis pulmonar. Bueno, esto es todo. Espero que les sea de utilidad y hasta acá la clase.